Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. El día de hoy vamos a abordar el tema de la visión. Bien, vamos a definir a la visión como la capacidad de percepción de la realidad física a través del ojo. Y el ojo, pues, es el órgano que nos permite transducir los estímulos luminosos en estímulos electroquímicos. Entonces el ojo es un transductor que nos permite captar luz y transformarla en impulsos nerviosos. Estos impulsos pues obviamente van a viajar a través de nuestra vía visual hasta que lleguen a la corteza, y en la corteza es donde vamos a llevar a cabo esta función, la percepción de nuestra realidad física. Bien, para abordar esto vamos a hablar primero de algunas características de la luz. Bien. La luz es el espectro de radiación electromagnética del cual pues solo una pequeña parte podemos captar a través de nuestros ojos. Entonces, tiene la característica al ser electromagnética, y a diferencia de las ondas de sonido que ya hablamos, pues de que esta puede transmitirse en cualquier medio, sea líquido, gas, un medio aéreo, un medio líquido, un medio sólido, y también se transmite en el vacío. La única condición que deben de tener estos medios pues es que deben de ser translúcidos. Bien, la luz o esta transmisión de la luz se da siempre en línea recta. Sin embargo, si nosotros observáramos el haz de luz de frente, podríamos observar que tiene un comportamiento espiral. Entonces viaja en línea recta, pero a través de esta línea recta va llevando a cabo este comportamiento, se mueve de manera espiral. Esto va a ser importante después cuando hablemos de la polarización. Bien, la velocidad de la luz pues es de 300.000 kilómetros por segundo, 3 por 10 a la octava metros por segundo, y dijimos que tenemos un espectro lumínico que podemos captar con nuestros ojos. Este espectro va en longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. Por debajo de 400 se considera luz ultravioleta y por arriba de 700 se considera luz infrarroja. Nosotros solo podemos observar en este espectro, que realmente es muy corto, y donde podemos ver todavía mejor es un haz de luz de aproximadamente 555 nanómetros. Esta longitud de onda equivale a la transición entre los colores amarillo y verde. Son los que mejor podemos observar, ya que su longitud está en el punto medio de todo nuestro espectro. Bien, la luz tiene diferentes características. En cuanto a su comportamiento, vamos a ver las dos más importantes y solo mencionar algunas otras. Entonces, dos de las características más importantes de la luz son la reflexión y la otra es la refracción. Con reflexión nos referimos al cambio de dirección cuando la luz choca con un medio reflejante. Un medio reflejante pues es una superficie lisa, y existen dos tipos de reflexión: la reflexión difusa y la reflexión
especular. Cuando hablamos de reflexión difusa, nos referimos, por ejemplo, en este caso, no sé si se alcance a ver con la cámara, probablemente sí, si no lo podemos aquí acercar. Si yo acerco una fuente de luz, la puedo observar reflejada aquí en el pizarrón, pero tiene una reflexión difusa porque la superficie, aun siendo lisa, tiene ligera porosidad. Entonces, no alcanzo a ver la imagen nítida de la luz que se está reflejando en esta superficie. Y la reflexión especular, pues es aquella que se da en una superficie que no tiene poros. Y esta, pues es básicamente la que podemos observar al reflejarnos, ya sea a nosotros o a cualquier objeto o fuente de luz, en un espejo como tal. Y hay pues muchos grados de variación entre la difusa y la especular que van a depender de la porosidad. Un ejemplo muy claro puede ser la superficie de un zapato antes de ser lustrado y después de ser lustrado. Antes de estar lustrado, pues tiene mayor porosidad y genera reflexión difusa. Después de estar lustrado, si queda bien, va a generar reflexión de tipo especular. Bien, entonces, la reflexión consiste, tengo una fuente, emite un haz de luz y este choca contra una superficie y la resultante pues va en dirección opuesta, siempre y cuando el espejo sea plano. Si el espejo es curvo y en este caso cóncavo, pues la resultante va a ser una convergente. Los haces resultantes van a unirse o a converger en un solo punto que vamos a denominar punto focal. Bien, y por el contrario, si esta luz chocara con una superficie convexa, la resultante va a ser una divergente. Bien, por eso la forma de las superficies nos puede modificar la forma del objeto que está siendo reflejado. Bien. Otras características, bueno, la otra característica de la luz es la refracción. Vamos a explicarla rápidamente. Ahora sí, en cuanto a la refracción, tenemos que es el cambio de dirección cuando la luz cambia de medio. Ya explicamos que la luz puede transmitirse en cualquier medio, ya sea líquido, gas, sólido o en el vacío. Sin embargo, un haz de luz que atraviesa por varios medios, pues va a sufrir de este fenómeno, va a presentar un cambio de dirección. Y todos hemos observado alguna vez, vamos a suponer que tenemos un recipiente con agua, y si metemos un objeto, como puede ser aquí la pluma, vamos a observar que una vez que cambia de medio, entra así y sufre un ligero cambio de dirección. Aquí es importante mencionar, en cuanto a la refracción, que siempre el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Esto lo podemos entender un poco mejor así. Vamos a suponer que tenemos aquí este plano, este es un haz de luz, que se va a reflejar. Esta sería la reflexión. En el ángulo en que entra, sale, esta sería la superficie reflejante. Pero si esta superficie, en vez de ser reflejante, fuera una superficie transparente, lo que va a pasar con este haz es que ya no se va a reflejar, sino que se va a refractar. Bien, va a cambiar de dirección. En vez de seguir con esta dirección, cambia por estar sufriendo un cambio de medio. Bien. Ok, bueno, ya que estamos mencionando esto, pues vamos a ver dos puntos que nos interesan.
Bien, entonces, retomando esta parte, el haz de luz que choca contra una superficie reflejante de superficie cóncava, ya dijimos, nos va a generar una resultante convergente. Y esta va a tener aquí su punto focal. Si estamos ante una superficie reflejante convexa, nos va a generar la resultante va a ser divergente y el punto focal va a estar proyectado aquí. No va a existir porque la luz se está reflejando, pero la proyección sería en este sitio. Ok, aquí es importante lo siguiente. Bueno, primero el punto focal es el sitio donde convergen todos los haces de luz. Y tenemos un fenómeno que se llama aberración esférica, donde la superficie reflejante puede estar conformada de manera irregular. Y aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Llega aquí mi haz de luz, ¿okay? Y las resultantes pues pueden ser múltiples. ¿Okay? Y si observamos en esta, pues no hay punto focal. Bien, esto es importante, que vamos a ver después las alteraciones. La reflexión a través de todos nuestros medios oculares. Bien, entonces, una vez que mencionamos esto, pues vamos a pasar a hablar del ojo. Bien, entonces estas son las características de la luz, son muy importantes para poder entender los fenómenos que vamos a abordar. Y bien, nada más vamos a mencionar un par de detalles más que son el flujo luminoso y el flujo radiante. Bien, entonces la luz, al igual que el sonido, pues va a ser emitida por una fuente, puede ser una lámpara, el sol, una flama, etcétera. ¿Ok? Toda esta fuente pues va a producir energía. ¿Ok? Toda esta energía se le denomina potencia radiante. ¿Qué es la potencia radiante? Toda la energía que es producida por una fuente lumínica. Sin embargo, de toda esta energía o de toda esta potencia radiante, solo una pequeña parte, aproximadamente un 10%, puede ser captada dentro de nuestro rango o nuestro espectro lumínico, o sea, entre los 400 y los 700 nanómetros. Y el otro 90% pues va a estar dentro del rango ultravioleta, infrarrojo o de ambos. ¿Ok? Este pequeño porcentaje es lo que denominamos flujo radiante. Podríamos decir de otra manera que el flujo radiante es la cantidad de energía o de radiación electromagnética que podemos captar a través de nuestros ojos. El resto existe, pero no lo podemos captar. Sin embargo, si nosotros acercamos la mano a una lámpara o a una flama, podemos percibir calor. Ese calor es parte de la energía que no forma parte de nuestro flujo radiante, o sea, del otro 90%. Bien. Este flujo luminoso se mide a través de una unidad que son los lúmenes. Bien, ahora sí vamos a pasar al ojo. Y bueno, pues vamos a ver que el ojo, pues ya dijimos que es el órgano que nos permite captar esta luz y transducirla. Y el ojo pues va a estar compuesto de diferentes estructuras. Supongo que este es el ojo. Aquí vamos a tener
La irrigación y la innervación. Bien, el ojo está compuesto de diferentes medios con diferentes densidades. A estos medios les llamamos medios de refracción. ¿Por qué se llaman medios de refracción? Porque a través de ellos puede pasar la luz, pero como ya mencionamos, va a cambiar su ángulo o su dirección una vez que atraviesa cada uno de estos. El primero que tenemos pues es la córnea. A través de esta llega la luz. El segundo pues sería el humor acuoso, ¿okay? Que también es un medio translúcido y que se ubica en nuestra cámara anterior. Bien, luego aquí vamos a tener a los músculos del iris, ¿okay? La cámara posterior que es muy pequeña. Aquí tenemos el sostén, tenemos al cristalino que como tal es una lente, sería nuestro tercer medio de refracción. Después del cristalino tenemos al vítreo, que es un poco más denso. Y bien, y por acá arriba pues vamos a tener a la esclerótica. Por debajo de la esclerótica tenemos a la coroides y por debajo de ella tenemos a la retina. Bien, entonces la luz que está entrando por aquí y que está atravesando cada uno de estos medios, su finalidad es concentrarse aquí en la fóvea, que debe de equivaler a nuestro punto focal. Para tener una visión adecuada, esta luz que entra por aquí debe de concentrarse en este punto. ¿Okay? O sea, que la convergencia de toda la luz que estamos captando a través de nuestros ojos debe de darse a este nivel de la retina. Y aquí vamos a ver rápidamente pues, que existen alteraciones en esta convergencia. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, doctores? No, doctor, todo bien. Ok. Bien, entonces, si el ojo se deforma, vamos a suponer que este es un ojo normal. Podemos tener diferentes deformaciones. Vamos a poner aquí otro. Bien, ok, vamos a suponer que este es un ojo normal, este es un ojo elongado en su eje anteroposterior y este en el superinferior. ¿Qué es lo que va a suceder con la luz que esté entrando? Bueno, pues aquí lo acabamos de decir. En el ojo normal la luz va a converger aquí a nivel de la fóvea. En este caso, cuando el ojo está elongado en su diámetro anteroposterior, nuestro punto focal va a ser previo a la retina, ¿ok? Y en este caso, pues nuestro punto focal estaría posterior a mi retina. Este fenómeno de aquí es el que denominamos miopía y este es el que denominamos hipermetropía. Pues esta es la eumetropía o hemetropía, ¿okay? Con la visión normal. ¿Qué está sucediendo? Los rayos o esta luz está convergiendo en un punto diferente a nuestra retina, por lo tanto, la imagen pues no va a ser captada de manera adecuada. Aquí podemos proyectar que esto va a ser así y aquí pues la imagen ni siquiera alcanza a generarse de manera adecuada. Bien, ¿cómo se van a corregir estos fenómenos? Pues precisamente mediante el uso de medios de refracción agregados, o sea, de lentes externas, ¿ok? Y la miopía se corrige con una lente divergente. Si yo pongo aquí una lente bicóncava, que es la divergente más común, también puede ser plano cóncava, me va a generar un efecto
divergente. Quiere decir que los rayos primero se van a ampliar, como veíamos en la reflexión, ¿okay? Y después van a entrar generando un retraso en el punto focal, haciendo que este llegue a la retina. Y en el caso de la hipermetropía, pues esta se va a tratar con una lente convergente. ¿Okay? Lo que va a hacer esta lente convergente, pues va a concentrar la luz desde antes, alcanzando el punto focal a nivel de la retina. Bien. Okay. Entonces, en cuanto al ojo, pues tenemos diferentes tipos de medios de refracción. Ya mencionamos la córnea, el vítreo, el cristalino. Bueno, la córnea, el acuoso, el cristalino y el vítreo. ¿Okay? En cada uno de estos medios, al tener diferentes densidades, pues vamos a tener cambios en la dirección de la luz, y estos cambios son los que permiten que se concentre a nivel de la retina. Bien, estas son las correcciones. Para las lentes convergentes, pues tenemos no nada más a la biconvexa, tenemos plano convexo y tenemos el menisco así. ¿Okay? En los sujetos que tienen astigmatismo, que no está aquí, lo que sucede en ellos, vamos a cambiar aquí. En muchas de las ocasiones es que su córnea tiene irregularidades, por lo tanto en estos voy a tener el fenómeno que habíamos mencionado previamente de aberración, ¿ok? Y esta aberración, ya dijimos que en ella no hay punto focal. Bien, entonces ese sería el astigmatismo. Bien, vamos a pasar a hablar de la transducción. Bien, para hablar de la transducción, pues tenemos que explicar a los fotorreceptores, ¿ok? Y para hablar de los fotorreceptores, pues vamos a primero hablar un poquito acerca de la retina. Bien, entonces, la retina pues, va a estar conformada por diferentes capas, 7 en total, y estas pues van a recibir la información producida o captada por el epitelio pigmentario. Entonces, si yo viera mi ojo, así pues tengo el centro, ¿okay? Y las estructuras oculares se van a nombrar como internas, aquellas más pegadas al centro, y como externas, aquellas pegadas hacia la periferia. Y así se van a nombrar o a clasificar las diferentes capas de la retina. Bien, entonces llega la luz en esta dirección y se va a encontrar con esta superficie que vamos a denominar epitelio pigmentario. ¿Qué es el epitelio pigmentario? Es una capa o una lámina de células cuboideas que tienen la capacidad de producir, como su nombre lo dice, pigmentos. Producen rodopsina. Cuando hablamos de los fotorreceptores bastones, y producen opsina cuando hablamos de los conos. Y ahorita vamos a ver cuál es el papel de estos pigmentos. Bien, entonces la luz viene en esta dirección. Viene en esta dirección y choca con el epitelio pigmentario. ¿Okay? Y esa señal de choque de la luz o esa captación de la luz la va a mandar hacia la retina. Bien, este epitelio no forma parte como tal de la retina, está unido de manera un poco inestable a ella, por eso se generan los desprendimientos retinianos. Y bien, por debajo de esto o hacia adentro vamos a encontrar ahora sí a las diferentes capas de la retina. Entonces aquí pues vamos a tener
Por ejemplo, este es un fotorreceptor, que sería un bastón. Y este sería otro receptor, que sería un cono. Bien, la primera capa de la retina se le denomina capa de los segmentos interno y externo, y equivale a esto, se le llama capa segmentaria. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? El segmento externo, que es este, separado por un pequeño hilio, el segmento interno. Después del segmento externo e interno, vamos a tener a la capa nuclear externa, que es esta de aquí. Nuclear externa. Aquí vamos a tener unos pequeños axones cortos que se van a conectar con los axones de otras células que están aquí abajo, que se llaman células horizontales. Esta es una célula horizontal. Y los axones de las horizontales junto con los de los fotorreceptores se les llama capa plexiforme externa. Aquí, en conjunto con estas, pues vamos a tener unas células más grandes, que se llaman células bipolares. Y esta parte donde se ubican los núcleos de las bipolares y los núcleos de las horizontales le llamamos nuclear interna. Bien. Por debajo de las bipolares tenemos a las últimas células, que son todavía más grandes. Ya no las voy a poner tan grandes porque no me van a caber. Y que son las que van a formar al nervio óptico. ¿Okay? Estas células se denominan ganglionares y se van a conectar pues, aquí con todas estas. Se supone que aquí debe haber más de estas. Y tenemos unas pequeñas células por aquí escondidas. Que se conectan con las bipolares, con las ganglionares. Estas se llaman células amácrinas. Bien. Después de la nuclear interna, vamos a tener a la plexiforme interna, que equivale a los axones de las amácrinas, las bipolares y las ganglionares. Y por último, tenemos aquí la capa de células ganglionares y la de fibras nerviosas. Entonces tenemos 7 capas: la segmentaria, la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la de células ganglionares y por último la de fibras nerviosas, que son las que nos van a formar al nervio óptico. Y aquí lo más importante pues es lo que va a suceder en los fotorreceptores. Sin embargo, bien, es importante mencionar cada una de las capas y sus componentes, ya que cualquier falla en las conexiones entre estas pues obviamente se va a traducir en una falla en la percepción
visual. Bien, vamos a hablar del funcionamiento de estos dos. Vamos a ver. Bien, entonces, una vez que conocimos los diferentes elementos de la retina, pues vamos a hablar de las funciones de los fotorreceptores. Bien, este es un cono, perdón, este es un bastón. ¿Okay? La denominación de estos fotorreceptores se hace con base en la forma de su segmento más externo, que es este. Que entonces este sería un bastón y este sería un cono. Ambos tienen los mismos componentes, el segmento externo, el segmento interno, el núcleo y su axón corto. Y vamos a ver cómo funciona. El mecanismo básicamente es el mismo para los dos, así que vamos a explicar uno de los dos y ahorita hablamos de las diferencias. Y bien, entonces, en el caso de los bastones, pues vamos a observar aquí recuerden que está el epitelio pigmentario que va a liberar rodopsina. Bien, ok, en condiciones de reposo, cuando estamos en reposo o cuando hablamos de reposo en este caso, nos referimos a la oscuridad, a la ausencia de luz. Ok, entonces en condiciones de reposo existe dentro de estos bastones un flujo iónico. Maestro, disculpe la interrupción, quedan Sí. 5 minutos. Ok, ok. Vamos a detenerlo aquí y reingresamos, por favor, para no cortar a la mitad esto de los bastones y lo retomamos. Volvemos a entrar, por favor. Sí, doctor. Gracias.